Hola amigos, bienvenidos al canal de Giga Experimentos y bienvenidos al episodio número 14 de 3 tonterías que mucha gente no sabe hacer. Hoy especial huevos de Pascua. ¡Comenzamos! Vamos a decorar los huevos de Pascua con un lápiz 3D, en este caso el 3Decimo Basic. Y estos son los filamentos que utiliza, hay infinidad de colores, o sea, no vamos a tener problema por ese punto. Este es el lápiz 3D, tiene batería interna y se enciende con el botón de power, por ahí se cargaría la batería, así que no tenemos que tenerlo conectado por ningún cable, digamos que es inalámbrico. Y estos son los filamentos que se introducirían por el agujerito este que tiene detrás y apretaríamos el botón para que empiece a salir. Hay que decir que sale a una temperatura muy baja y la punta ni quema, o sea que para los niños pueden ayudarnos perfectamente en la decoración porque no se van a quemar ni nada. Y para sacarlo apretamos el botón este del final y lo retiramos y podemos cambiar el hilo uno por otro y ya está. Y para cargarlo, pues nada, con el cable típico micro USB de los smartphones ya estaría cargado. Una vez hechas las presentaciones, vamos a comenzar la decoración de los huevos. En este caso he usado huevos duros porque en caso que se me resbalen, pues son mucho más resistentes y no la liaría parda. Vale, huevo duro, o sea, huevo cocido, pinceles y un poquito de pintura acrílica. Vamos a hacer el primer muñequito o primera figura, en este caso va a ser un Minion, así que vamos a pintar medio huevo de color amarillo y el otro medio huevo de color azul. Entre capa y capa pues tendremos que dejar secar durante media hora o así para poder darle la vuelta y pintar el otro color. No tiene más secreto ni más dificultad, vamos, esto lo llevamos haciendo todos desde que teníamos 3 años en la escuela. Ahora sí, una vez que ya está pintado y seco, tenemos que poner unos ojitos, porque todos los Minions sabemos que tienen un ojito y a veces dos. Lo primero es hacer una especie de círculo alrededor del ojito. Y luego, bueno, aquí hemos hecho por un lado uno y por otro dos. Y luego la goma o lo que les aguanta ahí las gafas esas de protección que tienen. Y ya estaría. Inicialmente el primer prototipo es súper sencillo. Ahí hacemos la sonrisita con un rotulador y aquí una boquita como de asombro al de 2 ojos y simplemente cambiarle el tapón por uno negro para que ahora sí se parezca más a los Minions. Vamos a ver la segunda o el segundo modelo, que en este caso vamos a tener que mezclar azul y amarillo porque no tenía pintura verde, pero si la tenemos verde pues ya la ponemos directamente. Pero bueno, aquí la hemos conseguido y vamos a pintar en este caso todo el huevo de este color verde. Es un color verde tortuga, ¿verdad? Porque lo que vamos a hacer es una tortuga ninja. Una vez que esté seca la pintura le ponemos 2 ojos. En este caso los ojos tienen que ir un poco separados uno del otro, así más o menos. Y vamos a usar pues el antifaz que cada uno elija. Yo elijo el naranja porque es el de Michelangelo, el de los nunchakus, el que me gustaba a mí, pero si no os gusta ese pues hacéis el que vosotros queráis, simplemente cambiando el color del antifaz. Y ahora vamos a hacerle la boca, una boca guerrera, una boca de tortuga ninja enfadada porque estará a punto de luchar contra los malos en las alcantarillas, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer el último diseño. Este es nivel experto, es un poquito más difícil, pero bueno, si conseguimos que quede bien va a ser el más bonito sin duda. Lo primero que tenemos que hacer es pasar unas cuantas veces el filamento de arriba abajo para que soporte ahora lo que es las circunferencias, que esto es lo que va a tapar básicamente el huevo y lo va a dejar todo uniforme, que esto serían las plumitas rojas del cuerpo de nuestro Angry Birds. Y ahora, para no equivocarnos ni hacerlo así a ojo, con un rotulador marcamos donde va a ir las cejas, los ojos, el pico y todo. Una vez que lo tengamos claro, pues vamos rellenando. En este caso, pues las cejas primero y luego el contorno de los ojos y el pico. Ahora viene un punto un poquito difícil, que es hacerle el pico porque tiene que ir, claro, en 3D, tiene que levantarse. Y ahí veis cómo el filamento dejamos secar un pelín, estiramos y se queda la forma. Y ahora rellenamos, no tiene mucho secreto, simplemente es pillar el truquito para dejar el filamento pues de pie, podríamos decir, separado del cuerpo. Vale, ya tenemos el pico y ahora el ojo pues igual que las cejas. Simplemente es rellenar y luego ponerle la pupila en negro. Y ya tendríamos casi terminado nuestro pajarillo. Le ponemos con la misma técnica del pico las dos plumitas que tiene y como el filamento no quema nada podemos hacerlo y luego chafarlo con los dedos para que quede la forma así de plumita y así con la otra. Y bueno, había pensado en ponerle un tapón, pero claro, iba a quedar cutre después de la belleza que hemos hecho, ¿verdad? Vamos a hacerle unas patitas con naranja para que se quede de pie como un verdadero pajarillo de Angry Birds. Y ahí tenemos, con sus patitas y todo. Nos ha quedado genial, ¿verdad?
este sí que es un huevo de Pascua de diseño Premium, que junto a los otros dos hacen un equipo perfecto: Tortugas Ninja, Minions y Angry Birds. Si os ha gustado, pues nada, dejadme un gran like, y sabéis que en la descripción del vídeo os dejo el enlace a este lápiz 3D por si queréis echarle un ojo y hacer pues cosas como estas o mejores. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.